Buenas tardes. El día de hoy he preparado una lección en la cual veremos cómo Cristo nos mira a nosotros. Muchas veces en la vida nos preguntamos y en nuestras cabezas, ¿qué es lo que la gente piensa de nosotros? Especialmente a veces cuando estamos jóvenes y andamos buscando compañera. Pensamos, nos gusta esa muchacha y pensamos, ella me ignora. Quizás no le gusto, quizás algunos de mis defectos aparecen demasiado enfrente de ella y tendré una nariz muy grande o no estaré suficiente grande para ella. En otras palabras, nos preocupamos por lo que la gente piensa de nosotros y a veces exageramos los defectos que tenemos. La pregunta es, ¿cómo es que Cristo me mira? ¿Qué Cristo piensa de mí? Soy un cristiano y quiero crecer, pero ¿debo crecer más? A veces exageramos nuestros defectos, como lo he dicho antes. Tenemos dos cosas o dos maneras extremas al pensar esta pregunta. Algunos piensan que a Cristo no le importa el pecado. Por ejemplo, un homosexual puede pensar, todos tenemos defectos y Cristo me acepta en mi forma de vivir, cosa que no lo es. En el otro extremo se piensa diferente, pero el concepto demasiado severo es así. Se pueden imaginar que Dios está en el cielo esperando cualquier error, cualquier desviación para poder castigarnos y botarnos de su familia, sacarnos de ahí. Bueno, ninguno de los extremos es correcto. Pero ¿cómo Cristo mira al cristiano débil que quiere crecer? ¿Cómo miró Cristo a sus apóstoles al estar ellos creciendo en conocimiento a través de que Él les estaba enseñando por un periodo de 3 años? ¿Tendrían ellos defectos? ¿Querían ser ellos grandes en el reino material? Pedro en sí, cuando el Señor caminaba sobre las aguas, le pidió venir a Él. Pero al perder la vista en Él, Pedro se empezó a hundir debajo de esas aguas. ¿Cuántas veces vemos que Jesús les dice, vosotros de poca fe? Pero a pesar de tantos defectos, vamos a leer en la actitud de Jesús con respecto a sus discípulos. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Juan, capítulo 17. Estos principios básicamente se aplican a cristianos que quieren crecer. Esta aplicación es para ver cómo Dios nos mira a nosotros los que nos llamamos cristianos. En los primeros 5 versículos de Juan capítulo 17 dice, y estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra.
he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Les consideró obedientes a los apóstoles a pesar de que tenían tantos defectos. En los primeros 5 versículos que hemos leído, ora el Señor Jesucristo por él. Vamos a leer el versículo del 6 al 8, donde ahora empieza él a orar por los apóstoles. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres de este mundo, del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y ya han creído que tú me enviaste. A pesar de que sabía el Señor Jesucristo que ellos tenían muchos defectos, Él dice, han guardado tu palabra. ¿Cómo si tenían tantos defectos? ¿Cómo decir esto de los hombres que habían demostrado a través de los 3 años que estuvieron con Él tantos defectos? La mejor forma de explicarlo es que Dios nos mira como nosotros miramos a nuestros hijos, de la misma manera. Si tú le preguntas a cualquier padre, ¿son tus hijos obedientes? Por lo general, él contestará, ellos sí obedecen, hacen travesuras, sí, pero no los boto de la casa por defectos o por travesuras, sino por el amor a los hijos. Él los mira con compasión. Y así Dios y Cristo nos miran a nosotros. Esto es un versículo que debe consolarnos y ayudarnos en el extremo número 2, en el cual Dios está al acecho para poderte castigar. Es un modelo en cuanto a cómo tratar a nuestros hermanos en Cristo. Si Jesús pudo llamar a sus apóstoles obedientes, y si Él tuvo paciencia con ellos, a pesar de que tenían muchos defectos, ¿podríamos nosotros tener paciencia con nuestros hermanos? Claro que sí. Esto significa en no exagerar los defectos que existen. Si hay que corregir un problema entre los hermanos, hay que hacerlo de tal manera como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, con amor y compasión. Pero esto solamente se puede lograr sin un sarcasmo y sin ningún partidismo, sin tomar a alguien que sea mejor que otro, porque todos somos iguales. Dios o Cristo dio gracias por ellos. Leamos el versículo 9 y 10, donde dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. No solamente Cristo dio gracias por sus apóstoles y dijo, he sido glorificado en ellos. Glorificado en hombres tan débiles. Sí. Glorificar significa hacer que la dignidad o valor de alguna persona llegue a ser manifestado y reconocido.
Eso es lo que glorificar significa. Y Cristo fue glorificado en los apóstoles, no porque eran tan buenos en sí, sino que su poder se manifestó en ellos para que, a pesar de sus defectos, ellos llegaran a ser herramientas útiles para Dios. Cuando ellos predicaron, la gloria no fue de ellos, la gloria fue de Cristo, pues Él los instruyó. Vemos que el apóstol Pablo en realidad llama a los apóstoles vasos de barro. Vamos a la segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 7, donde el apóstol Pablo los llama vasos de barro. Y vemos lo que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No en ninguna alianza, sino en la gente que se deja cambiar a la imagen de Cristo. Y no es que seamos tan buenos, sino que su evangelio, su gracia, nos ha tomado del mundo y ahora somos puros, salvos en Él, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos una ilustración, el alfarero usa el barro y forma un vaso hermoso. La pregunta es: ¿glorifica al alfarero este barro o el producto que hizo? ¿Cuál fue el producto de instruir a los apóstoles? Los hizo herramientas útiles para poderlos usar, para que nosotros oyéramos el evangelio a través de ellos. Pero Cristo estaba preocupado no solamente por lo material, sino por los peligros espirituales que aquellos hombres iban a enfrentar. Vemos en la vida terrenal que un padre al morir está preocupado por sus hijos. ¿Por qué? Porque ya no va a poder protegerles. Una vez muerto, no podrá protegerles. Recordemos que Jesús les había protegido a sus discípulos por 3 años. Pero en este punto Él estaba a punto de irse de este mundo. ¿Cómo ellos iban a poder resistir al diablo sin su presencia física, sin estar Él con ellos? El versículo 11 y 12 de Juan capítulo 17 nos dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Él se preocupaba por los peligros que ellos iban a enfrentar. Pero Él sabía que era imposible quitarles del mundo. El versículo 15 nos dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuál era la solución? La solución está en el versículo 17, donde nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, Cristo, al mirarlo a usted,
está preocupado por los peligros espirituales en su vida. Todos tenemos, como el apóstol Pedro, impulsibilidad. Somos impulsivos, reaccionamos irracionalmente a veces. Otros tenemos mucho orgullo y nos creemos más de lo que somos. Otros queremos tener un dominio propio en el cual decir, yo tengo la última palabra. Otros tenemos un genio demasiado fuerte, en el cual nos enojamos fácilmente, inclusive con aquellos que amamos. A veces la diversión mundana nos aleja de Jesucristo. El materialismo, aquel en el cual buscamos tener cosas más grandes, más bellas, nos impide servir a Dios de la manera que debemos. La pregunta es, ¿cuál es la cosa que más te amenaza espiritualmente a ti? Una cosa te voy a decir, que Cristo está preocupado por aquello que te amenaza espiritualmente. Y Él te puede ayudar a que luches para que no caigas en tentación. Sabemos que los peligros pueden matar. Peligros físicos. La diabetes te puede matar. El cáncer. Un corazón débil. Todo eso físicamente debe ser tratado. Y si no lo tratas, te matará algún día. Aún así, algunos se niegan a ir al médico y niegan tratar sus enfermedades. Y así también es como las debilidades espirituales y los peligros espirituales nos afectan. Hay un tratamiento, pero hay que buscar ese tratamiento, empezando con un arrepentimiento. Hay pastillas y inyecciones espirituales, las cuales encontramos en la palabra de Dios. Cristo quiere morar en nosotros y nosotros en Él. En otras palabras, Él quiere tener una relación profunda contigo y conmigo. El versículo del 20 al 23 de Juan capítulo 17 nos dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de crecer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hay que notar en estos pasajes una palabra de dos letras. Padre en Cristo. Nosotros en ellos. Cristo en el Padre. Cristo en nosotros. Esa palabra de dos letras es en. ¿Pero qué significa? ¿Significa que algún fantasma va a vivir en nuestro cuerpo? No. La palabra en de alguna persona a quien otro es plenamente ligado, eso es lo que quiere decir, y bajo cuyo poder e influencia es sujeto tanto en esa persona
puede ser comparado con Él. Vivir en Él, en el lugar donde éste vive y se mueve. Eso es estar en Cristo. Es como Cristo estaba en el Padre. Y es como Cristo debe vivir en nosotros. Porque así hay tanta comunión y sujeción entre dos, que se puede decir que uno vive en el otro. Hay expresiones que encontramos en las cuales podemos decir, este hombre tiene el béisbol en los huesos, porque hay una unidad, porque eso es lo que a él le gusta. Otros pueden decir, él lleva la música en la sangre, porque ese es el interés que él tiene en eso. Podríamos decir que Dios vive en nosotros. Al orar Cristo que estuviésemos en ellos y en nosotros, estaba pidiendo que hubiera una relación tan profunda que se pudiera decir que Él mora en nosotros y nosotros en Él. El versículo del 21 al 24 del capítulo 17 de Juan nos dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Tiene usted una relación profunda con Cristo? No estoy preguntando si usted asiste a reuniones. No estoy preguntando si usted viene cuando hay estudios. Estoy preguntando si usted tiene una relación profunda con Cristo. ¿Qué está haciendo para que esa relación que usted tiene sea una relación más profunda? Para incrementarla. Déjenme les digo que Cristo ha hecho todo lo posible para que esa relación sea profunda. Él se ha santificado a sí mismo en el versículo 19, donde nos dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en mi verdad. Él ha declarado la verdad, en el versículo 26, donde nos dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. El cúlpite, Él murió en la cruz. Lo demás depende de nosotros. Depende que nos acerquemos a Él
Depende de que hagamos una relación y una resolución. Orar más, estudiar más, asistir más, ser fiel. ¿Cómo Cristo mira a un cristiano que está creciendo? Ya lo hemos visto. Si usted no es cristiano, o si es un cristiano apartado de Dios, los últimos dos puntos se aplican a usted. Se debe acercar más a Dios, porque Él ha hecho todo lo posible para darte la oportunidad de que seas salvo. Cristo está preocupado por usted. Por lo tanto, Él ha dado su vida en la cruz. Usted sigue en el pecado todavía. Ese pecado lo va a matar. Pero Cristo tiene el remedio para lavar ese pecado. ¿Cuál es? Su sangre. Su sangre le limpiará. ¿Quiere usted una relación profunda con Cristo? Porque Cristo quiere una relación profunda con usted. Y quiero que sepa que sin Cristo no hay esperanza. Con Cristo tiene una vida significativa aquí y una vida de más importancia después, una vida eterna. ¿Cómo llegar a ser hijo de Dios? Veamos en el libro de los Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Donde nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo llegar a ser hijo de Dios? A través del arrepentimiento, a través de la fe y a través de la obediencia. Si le falta fe, déjenos ayudarle a leer la palabra, porque de allí viene la fe. En el libro de los Romanos capítulo 10 y versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere obedecer, es porque tiene fe y necesita hacerlo hoy. El día de mañana pudiera ser demasiado tarde. Obedezca al Señor. Todo está listo. Si necesita ayuda, estamos para ayudarle. Si necesita estudiar para obtener aquella fe que es necesaria, también estamos aquí para ayudarle. La decisión es suya. La relación profunda con Cristo no existe a menos de que la fe exista en usted. Gracias.